Capítulo 4. Frustraciones del crecimiento. La mayoría de las personas cree que se crece de la noche a la mañana, pero la realidad no es así. El crecimiento conlleva tiempo, y para crecer hay que ser paciente. Ahora vamos a mencionar algunas de las frustraciones que entiendo es necesario mencionar para dar continuidad al desarrollo de este tema, entre las cuales se encuentran: poco crecimiento, demasiado crecimiento, conflictos de líderes, falta de capacidades, falta de apoyo, recursos. Transferir. Primero, poco crecimiento. Esta es la frustración más común. Es la más rápida de percibir. Muchos esperan crecer rápido, y cuando ven poco resultado, entonces no encuentran qué hacer y se turban, y de repente aparece la palabra mágica de aquellos que nunca llegarán a nada: me rindo. Es importante que el líder de una organización se detenga a analizar bien su situación. Si no ha crecido en 5 años, entonces debería hacer un estudio sistematizado y estructurado, donde pueda conocer de manera detallada la naturaleza de los factores que de una u otra manera están influyendo en el no crecimiento, ya sea personal u organizacional. Existen diversos motivos por los cuales una organización no crece, pero en cada organización los motivos serán diferentes. En algunos casos la falta de crecimiento se da por el liderazgo pobre que hay en la organización, donde muchas veces se aplican diferentes estilos de liderazgo, que no son lo que realmente la organización necesita. Donde existe un buen liderazgo, estoy seguro que habrá éxito. Existen organizaciones que quien la dirige es el dueño o propietario, pero esta persona no tiene conocimientos administrativos. Lo que sucede en estos casos es que la organización no fluye con la armonía que debería caminar. Lo que hace un líder inteligente es contratar a una persona que sí posea estos conocimientos y la experiencia necesaria para que la organización fluya como debe ser. En muchos casos se da que un doctor es quien dirige la clínica, en otros, un maestro está dirigiendo un colegio. Ambos son profesionales y probablemente son excelentes, pero no estudiaron administración de empresas ni tienen alguna especialidad en esta. Lo que un líder debe hacer es que, aquellas competencias que le hacen falta a su organización, buscarlas en personas que sí la tienen, para que su visión pueda tener éxito. Si el doctor y el maestro se dedicaran a sus profesiones, aunque sea dentro de su propia empresa, delegando la parte administrativa a un profesional de esa área, ellos podrían dedicarse a su carrera profesional y a mejorar los servicios ofrecidos. De esta manera, su organización marcharía diferente, y al mismo tiempo descansarían de toda esa carga administrativa. Segundo, demasiado crecimiento. Muchos pensarán que demasiado crecimiento es una frustración. Claro que sí. Numerosos líderes y organizaciones no saben administrar un crecimiento acelerado, porque a veces no tienen las competencias necesarias para manejar el gran volumen. Si aprovecha la abundancia y en vez de derrocharla, la invierte, entonces podrás alcanzar mucho. Mientras más crece una organización, hay otras cosas que crecerán con ella. Existen dos tipos de crecimiento, el esperado y el inesperado. El esperado es aquel en el cual se ha estado trabajando para que sea posible. En este ya existe una preparación de antemano y toda una planeación definida. El inesperado es aquel que no se planificó y con el cual no se estaba contando, es decir, que se da de sorpresa. El problema de este crecimiento es que, al ser contrario al esperado, no existe una planeación definida, no se cuenta con los recursos, conocimientos y habilidades para manejarlo, lo cual frustra a muchos líderes. El crecimiento inesperado, en la mayoría de los casos no es permanente, porque como la organización no estaba preparada para ello, no pudo mantenerlo, y poco a poco se va deteniendo. Cuando aumenta la demanda, también aumentan las necesidades, y para esto, el líder y la organización deben estar preparados. Una organización no debe buscar un crecimiento acelerado si no está lista para ello. Todo crecimiento trae consigo cambios, y estos cambios pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, si un pastor tiene una iglesia con capacidad para 20 miembros, antes de empezar a trabajar para crecer a 100 miembros, lo primero que debe pensar es dónde va a ubicar a esas 80 personas más. Después, debe tener el espacio y condiciones necesarias, una planificación y estrategias bien definidas,
y posteriormente empezar a trabajar para crecer. Si dos jóvenes contraen matrimonio y todavía no han terminado sus estudios universitarios, con un trabajo donde ganan un salario mínimo, y más adelante empiezan a tener hijos simultáneamente hasta llegar a 5, ¿qué sucederá con el futuro de estos jóvenes y de sus hijos? Hay muchas cosas que pueden pasar, pero vamos a centrarnos en el crecimiento. En esta familia se creció demasiado rápido y esto trajo frustración económica, porque el dinero no le alcanzará para mantener y alimentar bien a los hijos. De igual manera, esto afectará la educación, la vida social, etc., ya que las necesidades van a aumentar, sin dejar de resaltar que cuando hay escasez, también los problemas aumentan. Se puede notar todas las dificultades que conllevó este crecimiento acelerado, y se puede decir que pertenece al tipo no esperado, porque no hubo ningún tipo de planeación para ello. Ahora bien, ¿qué habría sucedido si estos jóvenes, antes de tener los 5 niños, hubiesen planificado su vida? Con el solo hecho de decidir prepararse profesionalmente y luego encontrar empleo en sus áreas profesionales para empezar a tener hijos, creo que su final habría sido diferente. Así que, sé paciente y no quieras crecimiento acelerado sin estar preparado, ve creciendo conforme a los recursos que tienes, y poco a poco lograrás tus objetivos. A veces es bueno cometer errores, porque estos nos ayudan a crecer y aprender lecciones que por más que nos las expliquen, no las vamos a aprender. Pero los errores, así como traen enseñanzas, también traen consigo pérdidas y consecuencias. Todo líder quiere resultados rápidos, y hoy en día el mundo entero quiere las cosas rápidas, esto es lo que se vive en la era moderna. No todo lo rápido es bueno, las cosas de mayor calidad y seguridad que existen son hechas con cuidado y sin prisa, dándole su tiempo a cada proceso, ya que lo más importante es el resultado final. Es mejor crecer lentamente que crecer rápido y que la calidad y seguridad de tu crecimiento disminuya. Tercero, conflictos. Los conflictos resultan ser muy peligrosos al momento de crecer. En ocasiones, los líderes se ven involucrados en chismes y rumores que de una manera u otra traen frustraciones a la dirección, producen baja en la productividad y provocan desánimo en muchas personas. Un conflicto de líderes puede dividir una organización, un proyecto y hasta los sueños de una persona. Estos enfrentamientos deben ser manejados con mucho cuidado y sabiduría. Una de las competencias que debe tener todo líder es saber manejar los conflictos, porque estos son inevitables en toda organización. El líder debe entender que no todos los conflictos son malos, y aún de aquellos que evaluamos negativamente, se aprende. Lógicamente, hay que tener capacidades para resolverlos sin permitir que estos se extiendan. Mientras más rápido se resuelve un conflicto, es mejor para la organización, porque cuando existen conflictos entre los miembros de tu equipo, las cosas no salen bien, y esto conlleva a que la gente trabaje emocionalmente afectada, dando como resultado falta de concentración y poco rendimiento en lo que hace. Debemos estar claros de que no todos poseen una alta inteligencia emocional. Los conflictos se deben resolver lo antes posible, y así evitar una catástrofe o llegar a un punto cuando sea muy tarde buscar soluciones. Es muy dañino cuando existen problemas con los líderes, estos no son solo entre líderes, también pueden ser personales. Por esta razón, debes siempre trabajar de la mano con los líderes, ya que ellos son los que están directamente en el campo de batalla, y de ellos depende en muchos casos los resultados de la organización. Si tienes líderes motivados tendrás seguidores motivados, y la gente que está motivada da más de lo que está llamada a dar. Cuando alguien da más, tenemos entonces el ganar-ganar, gana el líder y gana la organización. Un líder que es reincidente haciendo las cosas mal, es destructivo para una organización, pues el mensaje principal y la estructura de la misma es ser confiable. Si un líder viola las leyes y reglas de su institución, también sus seguidores lo harán, y si él no está al tanto de lo que está ocurriendo, puede ser muy tarde cuando se dé cuenta. Muchas organizaciones se han dividido porque los líderes principales se duermen con la supervisión de los líderes intermedios. Veamos este ejemplo bíblico de la historia de Moisés, en Éxodo 18, 13 a 27 versión, PDT. El día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó,
¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué estás sentado ahí tú solo, mientras el pueblo se queda de pie a tu alrededor todo el día? Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos, vienen y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y normas de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti, no puedes hacerlo solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a unos de ellos a cargo de 1000 personas, a otros a cargo de 100, a otros a cargo de 50, e incluso otros a cargo de 10. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Facilítate las cosas, encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo ordena Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Nombró hombres capaces de entre todo Israel e hizo que ellos gobernaran al pueblo. Nombró quienes estuvieran a cargo de grupos de 1000, 100, 50 e incluso 10 personas. Ellos administraban justicia permanentemente entre los israelitas. Los casos difíciles se los llevaban a Moisés, pero los sencillos los resolvían ellos mismos. Después Moisés se despidió de su suegro, y Jethro regresó a su tierra. Este es el mejor ejemplo bíblico para formular una frustración en administración y manejo de conflictos de un líder. Vemos cómo Moisés, aun siendo un líder que Dios hacía señales sobrenaturales a través de él, en esta situación estaba frustrado, como muchos líderes lo están hoy en día. Jethro le dio un consejo, y un dato muy importante es que Moisés lo puso en práctica inmediatamente. Si Moisés no le hubiese hecho caso al consejo de su suegro, probablemente esta problemática no se hubiese resuelto. Hay muchos líderes que reciben seminarios, conferencias y capacitación, pero si no aplican los consejos que reciben y las estrategias que aprenden, de nada sirve. Sé como Moisés, escucha, acciona, y verás resultados. Si la organización es pequeña, es posible que el líder principal pueda recibir y resolver todos los problemas, pero si es grande, no tendrá ni el tiempo, ni la capacidad para resolverlos todos. Es por esta razón que es muy importante delegar en líderes capaces y de confianza. Como dijo Jethro, que no se vendan ni reciban sobornos, para que ellos sean quienes resuelvan todos esos problemas que no necesitan llegar al líder principal. Si aprendes a delegar vivirás menos frustrado. Cuarto, falta de capacidades. Las capacidades son un conjunto de conocimientos y actitudes que posee un individuo para realizar con éxito una determinada tarea. Cuando una persona carece de algunas capacidades, generalmente termina frustrada por esto. En este mismo sentido, cuando un líder se siente incapaz de resolver situaciones críticas que son importantes para el crecimiento, esto le conduce a un estado de frustración. No se crece sin aptitudes ni conocimientos. Cada etapa de nuestra vida va a demandar capacidades diferentes, desde un niño que pasa a ser joven y luego padre, cada una de ellas demandará nuevas capacidades. Entonces, ¿dónde radica el problema? La mayoría de veces se encuentra en algunos líderes de pequeñas organizaciones y proyectos, porque dejan de lado la importancia de la capacitación. Existen dos maneras de capacitarte, una es la experiencia y otra el estudio. Para el estudio es probable que tengas que invertir en él, pero te aseguro que saldrá más barato y menos doloroso que las capacidades que trae consigo la experiencia. Veamos el siguiente ejemplo: si tomamos 2 personas, y a una de ellas le entrenamos con la tarea de entrar en una casa desconocida a oscuras, y le indicamos en qué lugar se encuentra ubicado todo dentro de la casa, lo primero que le enseñaremos es dónde están los interruptores. Por otro lado, si a la otra persona no se le capacita del mismo modo, éste no podrá conocer nada acerca de la casa, de lo cual se deduce que aprenderá de la experiencia.
La pregunta es, ¿cuál cree usted que obtendrá mejores resultados? El que está capacitado, cuando entre a la casa lo primero que buscará son los interruptores, y como ya sabe dónde buscarlos, no le costará encontrarlos. Por otro lado, imagínese a la otra persona, rompiendo todo lo que encuentre a su paso, los jarrones, los cuadros, y que al agacharse se golpee la cabeza con el desayunador cuando tropiece, entre otras dolencias. La capacitación te dará luz, y te hará entrar en las etapas desconocidas con mayor claridad, para saber cómo manejarte y tomar decisiones. Por esto es que necesitas capacitarte, porque la capacitación te hará más competente frente a los retos que trae el futuro, los cuales son desconocidos para todos. Si dices no sé leer, entonces debes saber que tienes alguna limitación, y para ello existen un sinnúmero de herramientas que te ayudarán con este tema. La tecnología está muy avanzada, y hay recursos disponibles para todo tipo de personas sin importar la limitación que tenga. Si no sabes leer, escucha a Dios, asiste a conferencias, haz algo, pero tienes que salir del estancamiento y echar las excusas a un lado, porque Dios no da los talentos y dones para que una persona se excuse, sino para que se esfuerce y sea exitosa. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios, y te ayudaré por donde quiera que vayas. Josué 1:9. TLA. Quinto, falta de apoyo. La mayoría de la gente piensa que cuando inicia un proyecto todos lo apoyarán y estarán de acuerdo con ellos, pero la realidad es otra, e incluso, muchas veces los que menos te apoyan son aquellos que se encuentran más cercanos a ti. Sin embargo, si ya has iniciado y te encuentras en una situación como esta, debes seguir hacia adelante, motívate a ti mismo, avanza, levántate y empodérate, tus sueños son tuyos y debes luchar por ellos, así que no te detengas. No significa esto que el apoyo no es importante, sino que se debe estar consciente de que en algunos casos, ni tu familia estará para apoyar. A veces no tener apoyo es bueno, porque se pueden desarrollar nuevas destrezas. Esta es una reflexión que escuché acerca de la langosta. La langosta es un animal suave y pulposo, que vive dentro de un caparazón rígido. Ese caparazón rígido no se expande, entonces ¿cómo crece la langosta? Mientras la langosta crece, el caparazón se vuelve una gran limitante y la langosta se siente bajo mucha presión e incómoda. Se va debajo de una formación de piedras para protegerse a sí misma de los territorios depredadores, deja su caparazón y produce uno nuevo. Eventualmente ese caparazón también se vuelve muy incómodo cuando crece, regresa debajo de las piedras, y la langosta repite esto varias veces en su corta vida. El estímulo que permite a la langosta crecer es sentirse incómoda. Ahora, si las langostas tuvieran doctores nunca crecerían, porque en el momento en que la langosta se sintiera incómoda va con el doctor y le da un Valium o un Prozac, y se siente bien y ya no se quita su caparazón. Así que, creo que debemos de darnos cuenta que los tiempos de estrés también son tiempos que nos dan una señal de crecimiento. Y si usamos la adversidad de una manera correcta podemos crecer a través de la calamidad. Querido lector, los tiempos difíciles en tu vida o tus proyectos, en muchos casos son los que te van a desarrollar y a cambiar. Así como la langosta, te sentirás con mucha presión e incomodidad, pero quiero que veas tu escasez como un estímulo a crecer y desarrollarte. Mientras creces, tendrás que ir cambiando de caparazón, porque el nuevo crecimiento que viene para tu vida no cabe en el viejo. Muchas organizaciones no crecen porque no cambian el caparazón del pasado. Creo que cada generación necesitará un caparazón nuevo, es decir, no crecerá esta generación con el caparazón de la generación pasada. La falta de apoyo puede ser una de las incomodidades que aparecerán en el inicio del crecimiento, pero esta molestia no es para estancarse, sino para sacar nuevas habilidades, que en muchos casos solo salen en medio de la escasez. Uno de los errores de muchos padres es darle todo lo que sus hijos les piden, y no le permiten conocer la escasez. Por esto, no aprenden a desarrollar y aprender todo lo que enseña la escasez. Si se enseña a un hijo a vivir momentos de escasez, aprenderá a valorar los momentos de abundancia. Si ahorras en los tiempos de abundancia, cuando llegue escasez no afectará tu estilo de vida. Los principios de valorar las cosas se aprenden en medio de crisis y de escasez. Sexto, recursos.
Los recursos, es otra de las etapas más frustrantes y que ha llevado a eliminar muchos proyectos, negocios, ministerios y organizaciones. La falta de recursos detiene las operaciones. Algunos hacen compromisos o deudas que no están en la capacidad de asumir. Luego, si es una empresa, entran en la única opción, que es vender sus activos para pagar sus deudas o compromisos. En otros casos, los activos que tienen no alcanzan para cumplir. Los recursos son de suma importancia, porque si contamos con buenos recursos, tanto humanos como financieros, la vida se nos hará más fácil. Esto no quiere decir que no habrá problemas. Por lo regular, muchas personas y organizaciones son culpables de la falta de recursos, debido a que no planifican bien sus proyectos, y no poseen ningún tipo de orientación, ni capacitación en su gestión. Existen muchas alternativas y opciones para obtener recursos. Solo hay que identificarlas, hacer un buen análisis y seleccionar la más viable, conforme a las capacidades y necesidades de la organización. Una de las formas más utilizadas comúnmente para obtener recursos financieros es hacer un préstamo. Aunque es una opción rápida, debes poseer los conocimientos necesarios, relacionados a las tasas de interés y financiación. Si no sabes cuándo debes tomar un préstamo y cuál es el máximo que puedes pagar, entonces estás sembrando una futura frustración por falta de recursos. Debes conocer tus capacidades para tomar decisiones que no afecten de manera negativa a tu organización. Muchos líderes tienden a preocuparse cuando no cuentan con un buen capital humano, porque no tienen en quién confiar y distribuir funciones. Un error que se comete muy a menudo en la administración personal, es que muchas personas se la pasan comprando cosas sin tener los recursos suficientes para pagar, convirtiéndose esto luego en un dolor de cabeza cuando ocurren situaciones inesperadas en una etapa importante de su vida, por ejemplo, en una enfermedad o un problema de un hijo. No cuentan, entonces, con recursos económicos, porque lo malgastaron en deleites, lujos, diversiones, y otros. Tampoco pueden hacer un préstamo, porque normalmente, el que compra compulsivamente cosas que no necesita, tiende a crear muchas deudas, pues utiliza el dinero de las necesidades importantes en otro fin. Cuando se crea un mal hábito de vida, esto conlleva a crear decepciones financieras. Igualmente, esta situación puede ocurrir en las organizaciones, dando como resultado errores catastróficos e incluso la quiebra. Debes identificar bien tus prioridades y necesidades para que no termines frustrado. ¿Qué debes hacer para evitar esto? No puedo aconsejar algo directo, porque cada persona y organización le corresponde hacer su propio análisis. Lo que sí puedo sugerir es que evalúes lo que tienes, y luego de que obtengas estos datos, debes hacer un análisis y hacerte las siguientes preguntas. ¿Es prioridad? ¿Lo necesito? ¿Puede esperar? ¿Qué valor agrega? ¿Qué tan importante es? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuáles son los intereses? ¿Puedo pagar sin que afecte? En todo inicio de una organización existen riesgos, y hay que tener bien claro que no se nace grande. Los únicos que vinieron grandes a la tierra fueron Adán y Eva. Debes empezar pequeño e ir creciendo con los recursos que tienes. No cometas el error de mucha gente, que quieren aparentar éxito antes de tenerlo, y en realidad tienen fracasos, porque muestran una imagen de éxitos, pero detrás de eso hay deudas y grandes pérdidas. Se ven muy prósperas y a simple vista triunfantes, pero la realidad es muy diferente de lo que muestran, en muchos casos encaminados a la ruina, al punto de perder todo lo que poseen, llevándoles esta situación a vivir una vida de frustración y miseria, y todo esto es el resultado de tomar decisiones sin el conocimiento y la madurez necesaria. Recuerda que debes de analizar bien hasta qué punto puedes endeudarte. Busca dirección y consejo de alguien sabio y con experiencia también, pero nunca saques a Dios de tus decisiones, esto te ayudará a tomar las medidas correctas. Séptimo, transferir. Todo es temporal, y tiene un comienzo y un fin. Así son nuestras vidas, nacemos, vivimos y morimos. Nadie está exento de morir. Los grandes líderes del mundo ya no están presentes aunque su visión sigue viva. Entonces, ¿a qué se refiere transferir? Significa que a todo líder le tocará el momento en que deberá traspasar su liderazgo a otro, quiera o no. La pregunta es,
¿te has preocupado en formar a alguien para que sea el líder sucesor de tu organización, o no le has dado valor a esto? Si no has hecho esto, puede ser que tu visión solo exista mientras estés con vida. Todo líder debe estar preparado, y formar a otro para que le sustituya. Porque entregar el liderazgo se convierte en una frustración. Muchos tienen el temor de que no se persiga su visión cuando ellos no estén a cargo. Algunos creen que todo se puede ir abajo, otros, no encuentran a nadie apto para transferir su liderazgo, y aparecen otros que no confían en nadie. Si eres un líder cristiano, tienes que saber que la organización es de Dios y Él es quien la mantiene estable. Si dejas que Él te guíe, Él te dará dirección. Moisés sabía que Josué era su sustituto, David comprendía que debía de ser Salomón, Jesús entrenó a sus discípulos. Debemos tener claro que no siempre estaremos en la tierra, y que alguien más se quedará con lo que hemos hecho, sea esto nuestra decisión o la de otro. Es mejor transferir en vida, y de esta manera evaluar el trabajo del sucesor para ayudarle, orientarle y, sobre todo, capacitarle. Duele y pesa, pero es la verdad. Hay quienes prefieren morirse o quedarse sin nada, para no entregar a otros, pero es mejor transferir para que lo creado por ti permanezca, a no hacerlo y que se vuelva nada todo lo que trabajaste en la vida. Forma bien a la gente para que pueda marcharse, trátales mejor para que no quieran hacerlo. Richard Branson. Es importante instruir bien a la gente que trabaja en tu visión, pero si los capacitas y no lo tratas bien se irán a trabajar en la visión de otros. Hoy en día vemos cómo organizaciones pierden buenos talentos y líderes porque no le dan el valor y trato que se merecen. Si eres líder debes de hacer todo lo posible para que tu gente permanezca contigo, y particularmente aquellos que son de suma importancia en tu equipo. Nunca te descuides de ellos, porque si se decepcionan o desmotivan te puedes quedar sin un buen recurso, y esto puede afectar seriamente a tu organización.